Buenas tardes a todos, soy Manuel y hoy quiero contarles una historia que cambió por completo en la forma en que yo entiendo los viajes. Hace un tiempo decidí hacer algo diferente. En lugar de reservar un hotel, decidí quedarme con una familia local durante mi viaje. No sabía exactamente qué esperar, pero algo dentro de mí me decía que esa experiencia iba a ser distinta a todas las demás. Llegué a un pueblo pequeño, rodeado de montañas, con calles tranquilas y casas de colores suaves. El aire olía a pan recién horneado y el sonido de los pájaros llenaba todo el lugar. Caminé con mi maleta hasta encontrar la dirección que me habían enviado. Una mujer abrió la puerta con una sonrisa enorme. Se llamaba Rosa y desde el primer segundo me hizo sentir bienvenido, como si ya nos conociéramos de antes. ¿Alguna vez han sentido esa sensación de estar en un lugar nuevo, pero al mismo tiempo sentirse como en casa? Eso fue exactamente lo que sentí en ese momento. Rosa me mostró mi habitación. Era pequeña, simple, pero llena de calidez. Tenía una ventana que daba directamente a un jardín lleno de flores. Me dijo que su esposo, Tomás, llegaría más tarde del trabajo y que su hijo, Diego, estaba en la escuela. Dejé mis cosas y bajé a la cocina, donde Rosa preparaba la cena. El aroma era increíble. Me invitó a sentarme y empezó a contarme sobre su vida, sobre el pueblo, sobre las costumbres de la región. Esa primera noche entendí algo importante. Cuando uno se queda en un hotel, ve un lugar desde afuera, pero cuando uno se queda con una familia, empieza a vivir ese lugar desde adentro. Durante la cena, Tomás llegó y se sentó con nosotros. Hablamos sobre su trabajo en el campo, sobre las tradiciones locales y sobre cómo habían decidido abrir las puertas de su casa a viajeros como yo. Diego, su hijo, llegó un poco más tarde, todavía con el uniforme de la escuela, y se unió a la conversación con mucha energía. Quiero contarles algo que aprendí esa noche y que después usé muchas veces durante mi viaje. Cuando uno aprende un idioma nuevo, no basta con estudiar palabras sueltas. Es necesario escuchar cómo las personas realmente hablan, cómo conectan sus ideas, cómo expresan sus emociones. Por eso, después de esa primera cena tan especial, quiero compartir algo personal con ustedes. Tengo mi propia aplicación que se llama Carmilo Fox y la creé justamente para ayudar a las personas a aprender vocabulario nuevo de una forma visual y práctica. Como en esta historia hablamos mucho sobre la vida diaria y la convivencia con una familia, en la aplicación pueden encontrar palabras útiles sobre el hogar, ejemplos de frases reales y una imagen para cada palabra, lo cual ayuda muchísimo a recordar el vocabulario con más facilidad. Ahora regresemos a la historia, porque todavía faltan muchas cosas por contarles. Los días siguientes fueron completamente diferentes a lo que había imaginado. Por las mañanas despertaba con el sonido de la cocina, con el aroma del café recién hecho. Rosa siempre tenía algo preparado para el desayuno, y mientras comíamos, ella me enseñaba palabras nuevas sin darse cuenta. Un día Tomás me invitó a acompañarlo al campo. Me mostró cómo cuidaba los animales, cómo regaba las plantas, cómo organizaba su trabajo durante el día. Aunque al principio no entendía todas las palabras que usaba, poco a poco empecé a comprender el significado, por el contexto, por sus gestos, por la forma en que repetía ciertas frases. ¿Saben? Esa es una de las mejores formas de aprender un idioma. No memorizando listas interminables, sino viviendo experiencias reales donde las palabras tienen sentido. Por las tardes, Diego me ayudaba con sus tareas de la escuela, y a cambio yo le enseñaba algunas palabras en mi idioma. Era un intercambio simple, pero lleno de alegría. Nos reíamos mucho de nuestros errores y eso hacía que aprender fuera mucho más fácil. Una noche, mientras cenábamos, Rosa me preguntó por qué había decidido viajar de esa manera, quedándome con familias en lugar de hoteles. Le expliqué que quería conocer la cultura de verdad, no solo ver lugares turísticos, sino entender cómo vive la gente, cómo piensa, cómo siente. Ella sonrió y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que los viajeros que se quedan en su casa siempre se van con algo más que fotografías. Se van con historias, con amistades, con una parte de su corazón conectada a ese lugar. Esa frase se quedó conmigo durante mucho tiempo. Los días pasaron rápido. Aprendí a preparar algunos platillos tradicionales junto a Rosa. Aprendí canciones que Tomás cantaba mientras trabajaba. Aprendí juegos que Diego me enseñó en el patio de la casa. Cada momento se convirtió en una lección, no solo de idioma, sino de vida. Quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez han tenido una experiencia donde aprendieron más fuera de un salón de clases que dentro de uno? Para mí, esos días con esa familia fueron exactamente eso. Aprendí más en una semana conviviendo con ellos que en muchos meses estudiando solo. Un fin de semana, Rosa me invitó a una pequeña celebración familiar. Llegaron tíos, primos y vecinos, y la casa se llenó de música, risas y comida deliciosa.
Al principio me sentí un poco nervioso porque no conocía a nadie, pero rápidamente entendí que en esa cultura un invitado nunca se siente solo por mucho tiempo. Una de las tías de Rosa se sentó conmigo y empezó a hacerme preguntas sobre mi país, sobre mi familia, sobre mis costumbres. Yo le contaba lo que podía, mezclando palabras nuevas con gestos, y ella me corregía con mucha paciencia cuando me equivocaba. Nunca sentí vergüenza, porque todos en esa celebración parecían genuinamente felices de que yo estuviera aprendiendo su idioma. Diego me llevó a jugar con sus primos en el patio. Jugamos un juego tradicional que nunca había visto antes, con reglas simples pero muy divertidas. Mientras jugábamos, los niños gritaban palabras que yo repetía en voz alta, intentando memorizarlas entre risas. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi cuaderno de viaje todas las palabras nuevas que había escuchado durante el día. Me di cuenta de que ya llevaba varias páginas llenas, palabras que jamás habría aprendido quedándome encerrado en la habitación de un hotel. Otro día memorable fue cuando Tomás me llevó al mercado del pueblo. Caminamos entre puestos llenos de frutas, verduras y especias de colores intensos. Él conocía a casi todos los vendedores y me los presentaba uno por uno, explicándome con orgullo de dónde venía cada producto. En el mercado aprendí los nombres de frutas que nunca había probado. Aprendí a regatear con respeto. Aprendí expresiones que la gente usaba para saludarse entre ellos. Fue como tener una clase de español, pero mucho más viva, mucho más real, mucho más memorable que cualquier libro de texto. Llegó el último día de mi estadía. Esa mañana, Rosa preparó un desayuno especial como despedida. Todos nos sentamos juntos, y aunque la conversación era ligera, sentía una mezcla de tristeza y gratitud en el ambiente. Tomás me dio un consejo antes de irme. Me dijo que siempre que viajara, buscara conocer a las personas del lugar, porque ellas son las que realmente pueden mostrarnos la verdadera esencia de un sitio. Diego, con esa energía que lo caracterizaba, me pidió que le escribiera cuando llegara a mi país para poder seguir practicando juntos. Le prometí que lo haría. Cuando llegó el momento de despedirme, Rosa me abrazó fuerte y me dijo que su casa siempre estaría abierta para mí. Sentí que dejaba un pedazo de mi corazón en ese lugar. Mientras caminaba hacia la siguiente parada de mi viaje, pensé en todo lo que había vivido. Pensé en cómo una decisión simple, quedarme con una familia en lugar de un hotel, había transformado por completo mi experiencia de viaje. Aprendí que el idioma no se aprende solo con libros o aplicaciones, aunque estas pueden ayudar muchísimo. El idioma se aprende viviendo, sintiendo, compartiendo momentos reales con otras personas. Se aprende riendo de los errores, repitiendo palabras nuevas, escuchando con atención. Después de esa experiencia, seguí usando mi aplicación Carmilo Fox para repasar el vocabulario que había aprendido durante el viaje. Me ayudó muchísimo tener la práctica de escucha con diferentes acentos porque cada región que visitaba tenía su propia forma de hablar, y eso al principio me costaba entender. Poder repasar esas palabras con ejemplos y repetición espaciada me ayudó a no olvidarlas con el tiempo. Si alguna vez deciden viajar y quedarse con una familia local, les recomiendo hacerlo con una mente abierta. Al principio puede sentirse un poco incómodo, porque es un ambiente nuevo, con costumbres diferentes, con personas que no conocen. Pero esa incomodidad inicial se transforma rápidamente en algo hermoso, en conexión, en aprendizaje, en amistad. Quiero contarles también que durante mi viaje conocí a otros viajeros que habían tenido experiencias similares. Todos coincidían en algo. Decían que quedarse en un hotel es cómodo, es práctico, pero quedarse con una familia es transformador. Una chica que conocí me contó que había vivido con una familia en otro país y que aprendió a cocinar platillos tradicionales que ahora prepara en su propia casa. Otro viajero me dijo que aprendió expresiones que nunca había escuchado en ningún libro, expresiones que solo se usan en conversaciones cotidianas, llenas de cariño y naturalidad. Esas conversaciones me confirmaron que mi decisión había sido la correcta. Ahora, cada vez que planeo un nuevo viaje, busco la oportunidad de quedarme con una familia local, aunque sea por unos días. Sé que no siempre es posible, pero cuando lo es, la experiencia siempre vale la pena. Quiero preguntarles, a ustedes que me están escuchando, ¿qué prefieren cuando viajan? ¿Prefieren la comodidad de un hotel o la conexión humana de quedarse con una familia local? Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios, porque estoy seguro de que muchos de ustedes tienen historias increíbles para compartir. Si quieren seguir practicando español y aprendiendo vocabulario nuevo relacionado con viajes, con la vida diaria y con momentos como los que les conté hoy, encuentran los enlaces de mi aplicación Carmilo Fox en la descripción del vídeo. Antes de despedirme, quiero agradecerles por escuchar esta historia hasta el final.
Si les gustó, no olviden darle like al vídeo, y si quieren escuchar más historias como esta, pueden suscribirse al canal para no perderse las próximas. Espero que esta historia les haya inspirado a pensar diferente la próxima vez que planeen un viaje. A veces, lo más valioso no está en los lugares que visitamos, sino en las personas que conocemos en el camino. Gracias por acompañarme hoy. Cuéntenme en los comentarios si alguna vez se han quedado con una familia local durante un viaje y cómo fue esa experiencia para ustedes. Buenas noches a todos y nos vemos en la próxima historia.